Mi estimado Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Igual, para cualquier. Sí. Buenas Shalom, noches a todos. shalom a todos. Shalom, shalom, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Shalom, shalom. ¿Cómo está, señora Alicia? Gusto verle. Igualmente, Normita. Israel, sí podemos leer lo que estás escribiendo. Saludos. Hola, Ariel, ¿te puedo pedir de favor que me eches la mano con la administración del grupo en lo que llego a la casa para que les puedas dar entrada a las demás personas, porfa? Y al rap, porque todavía no entro a la sala. Bueno, vale. Vale, te voy a poner como administrador, ¿va? Gracias. Listo. Listo, ya estás como coanfitrión. Entonces, yo creo tardar unos 10, 15 minutos más, ¿vale? Muchísimas gracias. Dale, Israel, tranquilo. Aquí seguimos.
Buenas noches a los que están llegando. Ya el RA está por empezar. Recordemos que el rabino se encuentra en otra ciudad diferente a su casa, entonces pues debe estar acomodando lo respectivo al tema técnico. Israel también está en estos momentos acomodándose para tener todo lo necesario para llegar a su casa, entonces vamos a esperar un ratico, ¿listo? Listo. ¿Cómo está, señora Aniel? Muy bien, Yade. Bendiciones. Amén, gracias, igual. Sí, bueno, buenas noches a todos. Baruch Hashem, hoy continuamos con las clases acá con la Fundación Ora Jaim. Bienvenidos todos. Y queremos hacer otra clase hoy con respecto a las prioridades, que fue un tema que me sugirió también nuestro amigo Francisco de la Fundación. La vez pasada estuvimos hablando de las prioridades de un aspecto un poco general, un poco externo al ser humano, vamos a decirlo así, es externo, o sea, el tema de la familia, el trabajo, los hijos, todas estas cosas que estuvimos mencionando, y basándonos en un versículo de la Torá, donde vimos precisamente que dos tribus de Israel digamos, Moshe se molestó con ellos por poner, digamos, sus negocios, es decir, su ganado, sus pertenencias antes que su familia, y luego ellos corrigen y ponen a la familia por, eh, por prioridad. O sea, así debe ser, eso estuvimos hablando la vez pasada, hablando de que deben haber prioridades en la vida, en todo debe haber prioridades, tanto en los proyectos que uno debe desarrollar o quiere desarrollar. Entonces, desde el aspecto de nuestro rol, como esposos o como padres, etcétera, cuando ya tenemos una familia, nuestras prioridades son nuestra familia, a pesar de que hay otras cosas que son muy importantes también, que son preocupaciones que debemos tener, como el tema de la parnasá, el trabajo, los negocios, etcétera. Aún así, también no hay que dejar de lado la prioridad de la familia. O sea, familia es primero. Entonces, partimos un poco de ese aspecto general y mencionamos una Mishnah del Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 14, si no estoy mal, que hablaba sobre el tema de la Mishnah que decía, si no estoy para mí, ¿quién entonces lo hará? Y si no soy, ¿cuándo? Etcétera. Hablaba un poco como de tiempo, parece una muy enigmática esta Mishnah, pero aclaramos entonces de esta primera parte
si no estoy para mí, entonces ¿quién? Entonces hay una prioridad también que tiene que ver desde el aspecto personal individual. En el aspecto que hablamos un momento, el personal familiar, laboral, etcétera, hay prioridades, pero también hay una prioridad muy importante desde el aspecto personal e individual, es decir, hacia dónde quiero ir yo, es decir, qué proyectos tengo, cómo trabajar en ellos, proyectos tanto personales como proyectos de crecimiento personal, es decir, de mejorarme como persona, de apegarme más, de corrección de cualidades, porque a fin de cuentas eso es lo que tenemos que hacer aquí en este mundo, procurar procurar avanzar en crecimiento personal, en el apego a Hashem, en emular al Creador. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo? Se escucha mal. Sí, hola. Raf, no sé si será solo mi internet, pero como que intenta cortarse, pausarse, no sé. Yo sí lo escucho bien. Sí, Rap, sí se corta. Ok, un segundito, vamos a ver. Vamos de red aquí. Ok, ok. Bueno, entonces estaba diciendo que lo que quiero enfocarme hoy día es en las prioridades desde el aspecto individual. Sin embargo, obviamente no somos seres individuales, estamos en una sociedad, tenemos que preocuparnos también precisamente por el prójimo, obviamente hay un mandamiento sobre eso, pero aquí estamos enfocándonos en el punto de las prioridades que yo debo tener o que quiero tener para ese proceso de crecimiento personal, de mejor, de Tikkun Amidot, de corrección de cualidades o por decirlo así, de crecimiento personal. Sobre este punto, quiero yo basarme un poco en este libro que también lo he recomendado para la biblioteca del Noahida, a pesar de que es un libro que se van a dar cuenta que tiene muchos consejos para ayudar a judíos en la Teshuvah, etcétera. De todas maneras, tiene un título que es universal. La vida es una prueba, o sea, la vida no es solamente del judío, obviamente. Las naciones también tienen una vida con pruebas, con dificultades, etcétera, con retos, con cosas que tienen que mejorar, igual que cada ser humano en el mundo. Entonces, este libro tiene en la primera parte del libro, en el primer capítulo, pero en la primera parte, empieza hablando de eso, de que la vida es una prueba, concientizarnos de eso. Obviamente yo creo que ya todos lo tenemos muy claro, pero el capítulo 2 me hace a mí aterrizar en este tema de las prioridades. Y el capítulo 2 se llama Reconoce tu potencial. O sea, es importante cuando una persona quiere avanzar, quiere mejorar, tanto a nivel familiar, porque siempre tenemos un rol familiar, entonces es importante empezar a reconocer mi potencial. Esa es una prioridad, esa debe ser una prioridad. O sea, no solamente enfocarme en las cualidades que de pronto que me dan lucha, que son difíciles. No, una prioridad en el crecimiento personal es también enfocarse en lo que tengo, cuál es mi potencial.
¿ya? Es decir, de qué soy capaz, de qué cosas de pronto veo que soy bueno, en qué cosas en verdad, digamos, tengo mucho potencial de mejorar, de seguir avanzando, de seguir creciendo, en qué cosas de mi vida, digamos, yo puedo utilizarlas, no solamente en el aspecto laboral o familiar, sino para corregirme a mí mismo, para trabajarlas en mí mismo. Entonces, ese es una prioridad. Otra prioridad muy importante es saber quién eres tú, ¿ya? Desde el aspecto del autoconocimiento a lo que estoy diciendo, o sea, ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer? Desde el momento que la persona se identifica como un Ben Noach, ya ahí está definiendo una identidad que precisamente es la identidad que Hashem determinó, pero que la persona misma no era consciente. Entonces, ese proceso de mejoramiento empieza con la prioridad, priorización de las cosas que yo tengo, que Hashem me ha regalado, mis potenciales, y al mismo tiempo entender las dificultades que tengo para irlas trabajando después. A veces esas dificultades, en primer momento son dificultades, son problemas, sí, pero se pueden utilizar desde el aspecto positivo en el trabajo personal. Y basándome en estos 3 puntos primero, entender que la vida es una prueba. Yo creo que todos lo sabemos. Un momentico, perdón, cierro la puerta acá. En el momento que nosotros identificamos, tenemos claro, porque cada ser humano vive dificultades en la vida, tenemos claro que la vida no es fácil, tenemos claro que la vida es de retos, la vida está diseñada, Hashem diseñó el mundo para que precisamente saquemos lo mejor de nosotros, pero también sabemos que eso es un tema de lucha. A pesar de que queramos, y a pesar de que estamos avanzando y a pesar de que queramos mejorar, hay momentos en que sí o sí se nos baja el ánimo, nos sentimos golpeados por ciertas situaciones, nos sentimos como cabizbajos, etcétera. Entonces, en esos momentos hay que reconocer o darle gracias a Hashem. Pues cuando con respecto a la vida es una prueba, o que la vida es una prueba, dice Rabbi Moshe Haim Lusato, en Mesilat Yesharim, la senda de los justos, dice, todo lo que nos sucede en este mundo, lo bueno y lo malo, son pruebas. Es fácil entender que lo malo, entre comillas malo, son pruebas. Obviamente es fácil porque uno las vive con dificultad. Es fácil de entender eso. Pero ¿cómo que lo bueno son pruebas? ¿Acaso lo bueno no son bendiciones? ¿No son? ¿Cómo es esto así de que Rabbi Haim Moshe Haim Lusato, que era un gran rabino, muy, muy grande y cabalista, que algunos le llamaban el ángel por el tamaño espiritual que él tenía, de él dice, todo lo bueno también son pruebas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser, como decía hace un momento, autocríticos y cuidadosos con las cosas que vivimos nosotros en este mundo, porque también a veces las cosas positivas que nos suceden, si no las sabemos manejar, en verdad se convierten en pruebas o dificultades, ¿ya? La autora de este libro, que es la Rebbetzin Esther Humbricht de bendita memoria, fue una persona que se dedicó activamente a ayudar a muchos judíos a hacer teshuva, ¿ya? Y sus consejos, por eso decía que aquí ella aconseja a una pareja, a otros judíos, lo interesante es cómo ella, digamos, destroza los argumentos que las personas mismas nos ponemos en ese camino de mejoramiento o en ese camino de manejo de las dificultades, ¿ya? A veces uno mismo empieza a decir, no, es que todo me sale mal, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué a mí me toca tan difícil? ¿Ya? Yo te estaba comentando de que tengo una reunión mañana o pasado mañana en Sogamoso, aquí relativamente cerca de Bogotá, y hay una persona que quiere hablar conmigo y una persona que tiene estos cuestionamientos. O sea, ¿por qué me ha tocado tan difícil? Entonces yo decía que, justo lo hablamos también ahorita en en la casa de Ángela, que a veces cuando uno empieza a hacer esto, empieza a darle fuerza a esas dificultades en vez de quitarle fuerza a las dificultades, ¿ya? Entonces, eso se resume también aquí en una frase que ella
varias frases que ella trae aquí, yo tengo subrayadas, y dice aquí, cuando no hay una razón para sonreír, pon una sonrisa en tu rostro y Dios te va a dar todas las razones para sonreír. Esta es una frase de su esposo, de su difunto esposo, que era rabino. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces entendemos, sabemos por la lógica que la vida tiene dificultades, pero en verdad, cuando las tenemos, no las estamos abordando de la manera más sana. Muchas veces empezamos a golpearnos nosotros mismos, a aumentar esa dificultad, al nosotros mismos empezar a, como a tener lástima de todo lo que nos pasa, ¿ya? Entonces, a veces hay que sonreír, a veces, como dice aquí, a veces no hay motivos para sonreír, pero Hashem mismo te da los motivos entonces. Es decir, si eres optimista, aún en las dificultades, Hashem te va a dar alegrías, ¿ya? Borra todos los pensamientos negativos, simplemente bórralos, todo estará bien. Esto pues suena muy fantasioso, ¿no? Porque ¿cómo voy a borrar las preocupaciones que tengo? ¿Ya? Pero en verdad, lo que está tratando de decir aquí es que lo que no puedes manejar, lo que no te puedes ocupar, obviamente, deja que Hashem va a proveer, Hashem va a manejar las cosas, ten fe. Ahora, hay otra frase que ella dice aquí, por ejemplo, dice, cuando nuestros hijos crecieron, se casaron y se mudaron sus propias casas, lleno de cajones de las cómodas en sus dormitorios, con esos papeles, anotaciones de su difunto rabino, de su difunto esposo, perdón. Entonces, en vano me quejaba, pero hoy agradezco a Dios que Él no tomó todas mis quejas en serio, pues fue entre esos papeles que encontré el mensaje que me ayudó a continuar. Me tomó un tiempo después de su partida examinar sus numerosas carpetas. No podía soportar tocarlas, era demasiado doloroso, pero cuando mis hijos, quienes estaban a mi lado, vinieron a ayudarme, y juntos encontramos una nota escrita con su valiente y hermoso estilo. Una nota de su esposo que decía, una vida larga no es lo suficientemente buena, pero una vida buena es lo suficientemente larga. O sea, mira la óptica, la manera en que se miran las cosas, cómo cambia la manera en que uno disfruta también. El hombre de pronto murió a una edad bastante, de pronto, no era tan joven, pero podía vivir más. Pero él dice, él sufrió una enfermedad y él dice, bueno, como que dice, lo que viví estoy satisfecho. Ha sido una vida buena. Gracias a Hashem. Dice, una vida larga no es lo suficientemente buena, pero una vida buena es lo suficientemente larga. ¿Qué significa que una vida sea buena? ¿Ya? Porque podemos pensar que es cuando tengamos tal o cual cosa, pero no necesariamente eso define una vida buena. A veces son más preocupaciones, como dijimos que Rabbi Haim Lusato Ramjal dice al principio. Entonces es la manera en que empezamos a enfocarnos en esto que ya sabemos, pero que tenemos que saber enfocarlo, y es que la vida es una prueba, la vida tiene dificultades. Si yo quiero mejorarme, voy a tener que luchar con varias cosas. Si yo quiero mejorarme, yo mismo tengo dificultades conmigo mismo. Entonces, si yo soy una prioridad, porque yo tengo una prioridad de avanzar, de mejorar, y en la medida que yo mejore, también avanzo, ayudo a mejorar, o incluso cambio el ambiente de las personas que están conmigo. Entonces, si yo soy prioridad, como dice la Mishnah, si yo no estoy para mí, entonces ¿quién? Entonces yo soy una prioridad, haciendo la salvedad de que somos seres sociales, de que tengo que preocuparme por el prójimo, de que no estoy hablando de gaba, de orgullo, de egocentrismo. Estoy hablando de que yo también tengo que ocuparme de mí. Y si yo me ocupo de mí y tengo que entender que hay dificultades, pero que depende de cómo yo maneje o entienda esas dificultades, va a depender si mi vida es buena o no. ¿Ya? Entonces aquí, dice aquí, las palabras se repetían constantemente en mi mente. Era como si mi esposo me estuviese mandando un mensaje diciéndome que estaba agradecido por los buenos años que Dios le había concedido e instándome a seguir luchando por hacer los años de mi vida que a mí me quedaban hacer los buenos. Ahora dice acá, ¿qué depende, como decía, de que sean años buenos? Dice aquí, esta calidad de bueno, de que algo sea bueno, que los años sean buenos, no se puede medir por la duración de nuestros años, sino por cómo vivimos esos años, lo que estoy diciendo. No es la duración, sino la calidad de vida que nosotros
digamos, el agradecimiento con todas las cosas y situaciones que vivimos nosotros, eso le da calidad o lo hace bueno. No tiene que ver con lo que acumulamos, sino con lo que damos. No es tener más, sino ser más. Eso hace que sean años buenos. Es decir, la prioridad es yo ser más que más que el vecino, más que mi compañero de estudio, no, ser más que yo anteriormente. O sea, tengo que ir avanzando. Tengo que yo saber que tengo la prioridad, la obligación de hacer con mi vida lo correcto y que Hashem me puso mandamientos, me puso enseñanzas de los sabios para yo tratar de ir mejorando y en la medida que yo sea más que mí mismo el día anterior, ya, es decir, que yo avance cada día un paso a la vez, aunque los avances sean pocos y tomen tiempo, entonces, en la medida que avance, los años se vuelven buenos, ¿ya? Eso es una de las enseñanzas que nos trae aquí el libro. Ahora, con respecto, digamos, a reconocer el potencial, con respecto a reconocer el potencial, que también es importante, no basta solamente con tratar de vivir una vida buena con conciencia de Dios, sino también cómo yo puedo afrontar las dificultades, cómo yo puedo sacar lo mejor de mí. Entonces, eso es reconocer lo bueno, porque cada persona tiene muchas cosas buenas y si no las ve o si le cuesta verlas o si tiene que pensar mucho para saber qué tiene bueno, es precisamente porque la persona se ha comportado en su vida de una manera negativa y siempre crítico a un nivel dañino consigo mismo. No puede encontrar a veces qué cosas buenas tiene, pero todos tenemos un potencial y eso es muy importante priorizarlo también para poder crecer personalmente. Acá vamos a leer otra parte. Dice acá. Todos nosotros fuimos formados, moldeados y diseñados con amor por Dios e imbuidos con dones únicos. Así como no hay dos personas que se vean exactamente iguales, aunque puedan compartir los mismos atributos físicos, en forma similar, no hay dos almas exactamente iguales. Así que dejen en ese proceso de crecimiento, dejen de compararse con los demás. Ya, vivan su proceso con tranquilidad. De pronto otra persona va avanzando mucho y es una persona que uno admira porque va aprendiendo muchísimo. Está bien, tómalo como un referente. Es bueno tomar a los rabinos, incluso a los sadiquín como ejemplo, pero tienes que saber que tú eres particular, tú eres individual, tú eres único y tus capacidades son únicas, ¿ya? Entonces, no hay dos almas exactamente iguales. No somos producidos en masa, sino hechos a la medida con por nuestro Padre Celestial para un propósito elevado que solamente nosotros podemos cumplir. Antes de que Dios nos creara, tenía una clara imagen de lo que Él exactamente visualizaba que seríamos. Nuestros sabios enseñan que cada uno de nosotros tiene una letra en la Torá que refleja nuestra alma y una de las razones por las que estas letras deben estar nítidamente separadas una de otra es que cada uno de nosotros tiene una misión única que solo Él puede cumplir. Dios en realidad bosqueja un retrato de la persona en la cual Él planeó que nos convirtiéramos y nos dota de las herramientas necesarias para su designio. O sea, tenemos todas las herramientas para poder mejorar y poder ser grandes, justos en el mundo. ¿Ya? Cada quien desde su rol, obviamente, el rol najida, el rol judío, etcétera, como estamos hablando, cada quien tiene, incluso en lo particular, cada quien tiene almas con cualidades y dones muy particulares. Todas las pruebas, sufrimientos y adversidades de nuestra vida están orquestadas por el Eterno, o sea, por Dios, a fin de que podamos cumplir ese objetivo. Y si te preguntas si posee lo necesario para triunfar en tal misión, pues puedes estar seguro de que Dios nunca comete errores. El mismo hecho de que fue Él quien te creó, es una prueba positiva de que está dentro de tu capacidad de cumplir este mandato. O sea, volvemos al punto aquí, todas las pruebas, sufrimientos y adversidades de nuestra vida están orquestadas, o sea, están construidas, están diseñadas por Dios
para cumplir nuestro objetivo, ¿ya? Para refinarnos, para mejorarnos. De nosotros depende si aprovechamos esas oportunidades, esas dificultades para crecer o para hundirnos en lamentándonos y autocompadeciéndonos nosotros mismos, ¿no? Nosotros también tenemos que entender que precisamente todas estas pruebas están diseñadas para sacar el potencial que tenemos. Hay pruebas muy difíciles, obviamente, hay cosas muy difíciles en la vida, ¿ya? Pero al final de cuentas, cuando este mensaje llega, la persona va, ahora que está en el camino de la Torah, a entender, bueno, ¿para qué me sirvió esto? ¿Ya? Esto me sirvió, aunque fue muy doloroso, he podido mejorar en este aspecto. He podido aprender a comportarme de tal o cual forma, ¿ya? Eso nos permite refinar. Y dice aquí, el patriarca Abraham tuvo que experimentar 10 pruebas antes de alcanzar su propósito divinamente otorgado. Cada una de esas pruebas fue diseñada para activar sus recursos internos y hacer surgir la belleza y la energía que Dios había implantado dentro de su alma. Tales pruebas tuvieron lugar en diferentes periodos de su vida y resultaron ser catalizadores, estandartes para las generaciones futuras que hasta el día de hoy nos inspiran y nos guían. Un segundo. Ya sabemos las 10 pruebas de Abraham. Entonces, dice acá, fue entonces la prueba de Abraham cuando Hashem le pidió sacrificar a su hijo. Dice, ¿podrías preguntarte por qué es esta considerada la prueba decisiva de Abraham? Hashem le puso varias pruebas a Abraham, pero esta fue la última y una de las más grandes y las decisivas. Dice, en una sociedad en la que sacrificar a los hijos era una práctica común, la disposición de Abraham de enfrentar la muerte a manos del déspota bárbaro Nimrod en aras de Dios quizás haya sido una prueba más grande, pero para que realmente sea una prueba debe golpearte ahí donde te sientas más exigido, donde realmente te duela. Si puedes pasar tal prueba, habrás probado que realmente estás en control de tu vida, que eres capaz de lograr el propósito elevado para el que fuiste creado. Hay personas que sufren más, hay personas que sufren menos, pero al final todos tenemos sufrimientos, de una a cualquier forma. Todos tenemos sufrimientos, todos tenemos sufrimientos. Entonces, el hecho de que una persona sufra más, otros sufran menos, en realidad la razón exacta está más allá de nuestro entendimiento. No podemos saber exactamente porque Hashem dirige el mundo y no lo podemos entender. Pero lo que sí está claro aquí es que lo que está viviendo cada persona es hecho a su medida, ¿ya? Para poder que la persona aproveche todo esto y reconozca el potencial y llegue al propósito que Hashem mismo tiene determinado para la persona. En la medida que la persona avanza y humildemente, aquel que se queda lamentando, se dice, ¿por qué yo sí soy, tengo mala suerte, definitivamente, Dios no sé por qué se ensañó conmigo? Entonces, esa persona no está ciego realmente a poder digamos, aprovechar estas situaciones para poder avanzar. ¿Que hay dolor? Sí, nadie está diciendo que seamos insensibles, pero cada prueba, cada sufrimiento está hecho para la persona exactamente, no para el vecino, sino para la persona, para que la persona pueda precisamente verse exigido a sí mismo, se exija a sí mismo y pueda empezar a sacar. Por eso yo decía una vez, y lo dije muchas veces, que en mi caso personal, analizando también cosas que me han pasado en la vida, yo me he dado cuenta que los momentos más difíciles que he tenido son aquellos que me han ayudado a sacar lo mejor de mí. Me he visto sacudido por Hashem y, y hay personas en la vida que a veces se ven sacudidos y siguen adelante de necios, o sea, no reaccionan. Pero aquellas personas que estamos estudiando Torah, que estamos estudiando estas cosas, precisamente debemos entender, parar un momento. A veces no entendemos, a veces no vamos a entender por qué las cosas, pero decir, bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? Voy a hacer esto, voy a esforzarme, ¿ya? Y a veces cuando ya uno mira hacia atrás y pasaron las situaciones, uno se da cuenta que ese momento, que fue uno de los más difíciles, sacó su mayor potencial, sacó esas cosas que incluso pensaba que no era capaz de hacer. Dice aquí, por ejemplo, si no sientes deseos de fumar, te renunciará fácilmente a un cigarrillo. O sea, la persona que no fuma, pues ve un cigarrillo y no siente ningún tipo de tentación o de lucha.
Dice, pero si eres fumador y a pesar de ello renuncias, habrás pasado la prueba. ¿Ya? Porque a la persona en ese caso le cuesta algo. Estos son, dice el Tania, también pequeños sufrimientos. Cuando una persona quiere algo, desea algo que es prohibido, pero al mismo tiempo lucha y se opone a eso, tiene un sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? Un sufrimiento pequeño. ¿Por qué? Porque desea eso, ese algo, pero no puede tomarlo porque sabe que está prohibido y entonces se aleja de allí. En ese momento que se aleja, experimenta un leve sufrimiento por no tener lo que quería. ¿Ya? Un segundo. Ahora, dice, el desafío entonces con el que debemos enfrentarnos es descubrir quiénes somos realmente y cuál puede ser nuestra misión en la vida. Ese es el desafío, según lo que dice aquí el libro. Este viaje de autodescubrimiento no es algo simple. Todo esto que está diciendo aquí, todo esto que estamos hablando aquí, está resumido en una prioridad que lo trae la Mishnah del Pirkei Avot que leímos. Dice, si no estoy para mí, entonces ¿quién? Entonces yo tengo que tener prioridades conmigo. ¿Ya? Y después dice, y si solo soy yo, entonces, ¿cómo dice la Mishnah? Si solo soy yo, entonces, ¿para qué? Algo así dice. Entonces, no es solamente el mundo pensar en mí. Es decir, todo tiene que uno tener, no puede atacar todas las cosas al tiempo, no puede ocuparse todo el tiempo, pero tiene que tener momentos para ocuparse de sí mismo, momentos para ocuparse del prójimo. Y hay momentos en los que incluso aún se está ocupando de sí mismo y también está ayudando al prójimo. Entonces, la Mishnah prioriza el que yo también tengo que refinarme. Yo también tengo que estar para mí. Estoy de pronto, la mujer, por ejemplo, estoy para mi esposo, para mis hijos, para todo el mundo, menos para mí. También la mujer tiene que priorizar cosas en su vida, también tiene que priorizarse a sí misma, en sus necesidades, en su crecimiento personal, en su tiempo de calidad que necesita. Entonces, toda persona, a pesar de que pensemos los demás, tenemos también que ocuparnos de nosotros. ¿Y cómo? Con todo lo que dijimos, el autodescubrimiento, dice aquí. Conocer mi potencial, conocer que Hashem, tener claro primeramente en la mente que Hashem creó cada alma de una manera muy particular y al mismo tiempo cada alma tiene talentos muy grandes y que la hacen única. No son los talentos de otra alma, son los talentos únicos de cada quien. Hay dificultades, sí, porque esas dificultades necesitan refinarse, dificultades internas, y eso es cuando se genera el autodescubrimiento, se empieza también a reconocer con humildad las luchas que se tienen y empezar a sacar también, a corregir y a mejorar todos esos aspectos. Dice acá, dice aquí que Rabbi Israel Salanter, el eminente fundador y padre del movimiento de Musar, que es un movimiento moralista basado en el estudio de la literatura ética tradicional del siglo XIX, solía decir con frecuencia que si bien es desafortunado que una persona no reconozca sus debilidades, es mucho peor no ser consciente de sus fuerzas, puesto que es a través de ellas que puede encontrar satisfacción y realizar el plan maestro de Dios. O sea, hay debilidades, hay puntos débiles, frágiles, puntos ciegos, vamos a decirlo así, con lo que la persona lucha. Pero también hay talentos, hay potenciales, como decíamos. Entonces él dice, si bien es desafortunado, o sea, qué triste una persona que no puede ver sus debilidades, porque se cree todo, o sea, que se cree mejor, está cargado de ego, pero también le falta la capacidad para ver también sus capacidades, sus potenciales, sus cualidades buenas, sus fortalezas. Dice, una vez que tomamos esa determinación e identificamos nuestra propia fuerza particular, debemos descubrir cómo aplicarla mejor a las necesidades de nuestra generación, siempre teniendo en cuenta que nada es accidental y que hay una razón por la cual Dios nos lanzó hacia ese planeta hacia este planeta en este momento particular y nos ubicó en la familia y situaciones dentro de las cuales nos hallamos. Escuchen eso. Después de que la persona descubre todas estas cosas, tanto puntos débiles como puntos fuertes, como fortalezas, entonces debe descubrir cómo aplicar mejor cómo aplicar la que hice mejor a las necesidades de la generación. O desde el aspecto personal, cómo aplicarlas, cómo generar estrategias para yo tratar de ir mejorando.
Por eso la vez pasada hablaba de una agenda, ¿ya? Ahí en la agenda yo puedo empezar a poner cosas que me ayuden o que yo sé que me benefician, entonces tratar de utilizarlas para también cambiar malos hábitos, es decir, los puntos débiles. ¿Ya? Entonces, después del autodescubrimiento, entonces es importante generar estrategias para luchar, para combatir con los otros malos hábitos. Segundo, voy a leer la historia precisamente en ese punto de quién soy yo. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Ya? Acá voy a leer una pequeña historia para comprender este tema de que a veces también en esa prioridad de nosotros mismos, de tenernos a nosotros mismos como prioridad, a veces tenemos precisamente que identificar quiénes somos dentro de nuestro potencial, de lo que acabamos de decir. Un segundo. La historia que estoy buscando acá. Acá, ya la encontré. Mm, dice aquí. Aquí está hablando la Rebetsin, para resumirlo un poco y se entienda la historia, con una persona, una pareja, donde el hombre era un hombre de negocios, pero había entrado en una crisis, tenía unas pérdidas económicas muy grandes, se consideraba en quiebra y estaba afligido, prácticamente no veía más, sentía que su vida se derrumbó y sentía que no tenía remedio y sentía que no había nada más que hacer. Ellos acuden ante la Rebetsin para pedirle consejo y ella le está diciendo, pero ¿sabes quién eres tú? Y empieza a hacer una serie de preguntas y él prácticamente todas las respuestas que hace son, eh, estoy en quiebra, no sé qué hacer, o sea, no, ¿qué me puede ayudar usted? Si todo lo que pasó no va a cambiar con un simple consejo, etcétera. Entonces ella le hizo esa pregunta, ¿sabes quién eres tú? Y él daba vueltas, respondía otras cosas, pero no respondía a la pregunta. Y ella le insistía muy puntillosamente con la pregunta. Y dice aquí, me miraron con incredulidad y Sam, la persona, repitió, sí, sé quién soy realmente. Y su tono sugería que yo había perdido la cordura, o sea, como que creía que la pregunta era tonta. Pero decidí ignorar su insinuación y dije, quizás una historia les ayude a entender a dónde quiero llegar. Cierta vez había un hombre que vivía en Helm. Helm es bueno, un pueblo ficticio que se utiliza muchas veces en la literatura judía como para enseñar de un pueblo que era un poco no muy inteligente. ¿Ya? Entonces dice, el legendario Ested, o sea, la aldea de tontos, dice aquí. Un día decidió visitar el Sbit, o sea, la casa de baños. Cuando llegó vio a algunos vecinos bañándose con gran placer, de manera que decidió desvestirse y unirse a ellos. De repente un pensamiento lo asaltó y sintió pánico. Todos aquí se ven iguales. Si me desvisto, voy a verme como ellos, así que ¿cómo voy a saber quién soy? ¿Qué debo hacer? Y entonces se le ocurrió una idea brillante. Amarraría un hilo rojo alrededor del dedo gordo de su pie y cuando lo mirara sabría que él era el hombre con el hilo rojo en su dedo. Confiadamente entró a la piscina, pero cuando salió del agua miró hacia su pie y se quedó helado. El hilo rojo ya no estaba. ¿Quién soy yo?, se preguntaba mientras lloraba por su pérdida. Aterrado buscó alrededor del recinto y vio su hilo rojo envuelto alrededor del dedo de otro bañista. Corrió hacia él y le dijo, yo sé quién eres tú, pero ¿puedes decirme quién soy yo?, le preguntó. Es una encantadora historia, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Sam le dijo bruscamente a la mujer, con impaciencia.
Todo le respondí. Sustituye el hilo rojo por dinero, negocios, y te verás a ti mismo. ¿Qué significa esto? Mire que parece una historia hasta tan tonta, tan ilógica que no da ni risa. Como una persona se le va a ocurrir que si se pone un hilo rojo en el dedo se va a identificar. Pero cuando encontramos el sentido de la enseñanza, en verdad encontramos una gran enseñanza. Y es que a veces el hilo rojo que nosotros mismos nos ponemos en el dedo son nuestros negocios, son el dinero, como dice aquí. Dice, sustituye el hilo rojo por dinero o negocios y te verás a ti mismo. O sea, el hombre estaba tan turbado por la crisis en la que estaba que prácticamente no escuchaba nada de lo que se le dijera y no atendía nada, estaba ensimismado y diciendo, estoy en pérdida, no sé qué hacer, usted no me puede ayudar. Es más, él no quería ir a esa consulta con esta Rebbetzin, fue la mujer la que insistió, la esposa. Entonces, la mujer le hace ver de que él está en la misma situación. Él perdió el hilo rojo, o sea, un negocio que le salió mal, una gran pérdida, y que te perdiste a ti mismo, entonces ya no sabes quién eres, ¿ya? Así muchas veces nos pasa en la vida cuando priorizamos dentro del aspecto personal, ya dejando un poco lo que hablamos la vez pasada, cuando yo pongo prioridades en mi vida que me hacen perder el sentido de lo que soy, cuando inconsciente o conscientemente, precisamente, hago que, o creo que un rol como empresario o mi trabajo, lo que sea, determina que eso soy yo. Entonces la mujer dice, tal como el hombre de Helm pensó que su identidad era ese hilo, tú también crees que tu identidad es tu empresa, pero ese es tu trabajo, Sam, y no es lo que tú eres. Y Philip, dije dirigiéndome a ella, la esposa, perdóname, para ti es tu ropa, tu apariencia, ese es tu hilo rojo, porque la mujer también se quejaba de que estaba viviendo situaciones donde prácticamente estaba perdiendo, preocupada por los lujos o ciertas cosas que tenía. Entonces ella le dice, la Rebbe le dice a esta mujer, y tú, decir, para tu esposo el hilo rojo son los negocios, y para ti es tu ropa, tu apariencia, ese es tu hilo rojo. Vivimos en una sociedad que nos reconoce solo a través de nuestros hilos, o sea, es decir, de todo lo que hemos construido. El estatus económico para el hombre, la apariencia para la mujer. Pero Rebensin, contestó Phillips, la gente sí nos juzga por la apariencia y lo que vestimos hace toda una diferencia. ¿Tú crees que es así? Hasta que descubre que no es tan importante, ¿ya? Le dice ella. O sea, en resumen, ¿qué está diciendo aquí? Desde el aspecto que enumeré al principio, dentro de las prioridades de ese primera prioridad, si se quiere decir así, de la Mishnah, de si no estoy para mí, entonces ¿quién? Yo tengo primero que autodescubrir mis potenciales y también con humildad reconocer mis debilidades, mis puntos ciegos, las luchas que tengo y que a veces no puedo superar, que llevo mucho tiempo en eso y que no he podido trabajar. Eso, aunque esté mirando mis debilidades, es reconocer también mi potencial, porque esto que es una lucha, una dificultad, se puede transformar en algo bueno cuando se tiene conciencia de que necesitamos refinar y se tiene conciencia que las pruebas y las situaciones de la vida son precisamente cosas que nos permiten avanzar. Por eso tiene que ver con la vida, es una prueba que decíamos al principio. Pero sobre todo, nunca perdamos de vista quiénes somos. Es decir, por eso decía Ranjal al principio. Ranjal dijo, todo lo que pasa en este mundo, lo bueno o lo malo, son pruebas. Porque aún en lo bueno la persona puede perder el rumbo. ¿Ya? Puede perderse a sí mismo, como en la historia del hilo rojo, del hombre que perdió los negocios. Entonces, si bien ahí donde está el límite de la prioridad hacia mí, tengo que preocuparme por mí, sí, pero también tengo que tener cuidado en ese enfoque hacia mí, porque por mucho enfocarme en mí, termino perdiéndome a mí. Eso es lo que parecido a lo que estábamos comentando la vez pasada, que decíamos del hombre que sale a trabajar y vive una vida de trabajo día y noche, casi que no tiene vida, no tiene tiempo para la familia y dice, todo lo hago por ustedes. ¿Ya? El hombre está creyendo, se cree, y en verdad lo dice con sinceridad, de que todo lo que hace lo hace por ellos, pero en verdad está perdiendo su familia. Entonces, en verdad es por ellos que lo hace, si nunca está a tiempo con ellos. No está poniendo a su familia en primer lugar, la está dejando de último, primero está su trabajo.
Lo mismo pasa acá. En el crecimiento personal, cuando yo priorizo en mí también, tengo que ser cuidadoso. Tengo que ser cuidadoso de no desviarme, como dice la Torá, ni a derecha ni a izquierda. Es decir, si enfoco mucho en mí, termino a veces perdiendo el sentido y creyendo que yo soy algo que no soy, como mi trabajo, mis ganancias, mis logros, etcétera, y perdiendo el rumbo de lo que soy, y lo que soy realmente es un alma que Hashem hizo nacer en este mundo con la intención y equipado, y también con la intención de que se mejorara a sí mismo en el proceso de Tikkun Amidot, en el proceso de corrección personal. Y como es, aprovecha cada situación en la vida. Hay situaciones muy difíciles, hay situaciones menos difíciles, hay situaciones que son muy alegres, bendiciones, etcétera. Aprovéchalas. Que cada cosa que vivas en tu vida sea para crecer personalmente, que sea para aumentar tu fe en Hashem, en tu emuná, tu confianza en Él, que también sea para, de pronto, un tropiezo que tuviste, descubrir en qué fallaste y tratar de mejorarlo. ¿Ya? Entonces, reconocer el potencial es bueno, pero a veces no hay que olvidarse, o no, más bien nunca hay que olvidarse de lo que somos realmente, y lo que somos realmente no es nuestro trabajo, no es nuestro estatus, no es nuestros logros, sino un alma que tiene la obligación de mejorarse y de apegarse al Creador. ¿Ya? Entonces, de todas esas prioridades personales, también hay que no olvidar, perdón, las prioridades que tenemos también con nuestra alma. Como Rebe dice en el libro Hacia una vida plena de sentido, tenemos la obligación de que así como alimentamos nuestra alma, a nuestro cuerpo, alimentar nuestra alma. Es decir, enfocarnos en nosotros, en nuestros logros personales, en los logros que podemos conseguir con el cuerpo, pero ojo, también podemos conseguir logros con el alma, ¿ya? Como cuando precisamente avanzo en propósitos que me ayudan en mi corrección personal, como dije, ¿ya? Un logro para el alma, ¿cuál es? Pues en el momento que la persona, digamos, se hace consciente de la divinidad de Dios, en ese momento la persona acepta las siete leyes, ese es un logro, ¿ya? No es un logro social, no es solamente para de pronto decirle a los demás, no, yo soy najido, no, está bien, ese es un gran paso, pero el gran logro es empezar ese proceso de mejoramiento a través de todas las enseñanzas que se hacen, sobre todo Hasidut, Derech Eretz, o sea, ética y moral. ¿Ya? Entonces, esas son las prioridades que uno debe tener, y todo aquello que, digamos, se esté entrometiendo en ese proceso que yo ya he definido de crecimiento, entonces tengo que analizar si en verdad me conviene o no, o es algo que realmente tengo que quitar del camino. ¿Ya? Por ejemplo, sí, eso es lo que estamos diciendo. A veces empezamos con un propósito de hacer algo bueno, pero después se va con el tiempo, las ocupaciones, perdiendo ese objetivo. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo, pero básicamente es saber ocuparse de uno con sabiduría, con humildad, y saber aprovechar cada momento de la vida para sacar lo bueno de esa situación, porque Hashem mismo dirigió esa situación para hacer mejorar nuestro potencial. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Amén. ¿Está todo claro allí? Amén. Todo claro, Rabbi. Ok, muy bien. Amén. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario también? ¿Alguna cosa? ¿Quieren agregar? No. Bien, bueno, vamos a dejar ahí por el momento, la verdad. Ya miraremos si la próxima clase continuamos con este tema o ya seguimos con la alhaja, porque vamos a alternar un poco sobre las clases de leyes que estamos trabajando de alhaja. Terminamos Ah, hace un momento sí, ahorita un segundito. Terminamos hace un momento la clase de el precepto de Dinin, de justicia, de tribunales de justicia, y podemos empezar con otro precepto dentro de las leyes najidas. Ahorita me pueden sugerir también incluso con cuál quieren continuar después de esta clase.
Y también un tema de algo así como lo que estamos hablando de Hasidut, otro tema que quieran estudiar, compartir en este proceso del curso, como para tomar un aire de lo que es la halajá y empezar con algo de crecimiento también. Entonces, no sé si tienen, aquí la señorita Norma tiene una pregunta, tiene la mano levantada. Hola, Rap, ¿Quiere ya decir estoy algo? aquí en la clase. Perdón a todos por haber tenido que ausentarme al principio. Y gracias a Ariel por haberme echado la mano en los primeros 20 minutos de la clase. Se me complicaron algunas cosas, pero ya estamos aquí. Gracias a todos, bienvenidos a la clase. Gracias a todos por su participación. Tengo la mano levantada la estimada Norma Leiva. Adelante, estimada Norma. El señor, no sé si el señor Mauricio o el señor Ok. Enrique había alguien antes. ¿Quién tenía la mano levantada antes de la estimada Norma? Sin pena, no se escucha, señor Mauricio. Escucho que mueve. Era yo el que había levantado la mano. Bueno, era comentario, ¿no? Pero quiero hacer un comentario. Sí. Habla sobre las prioridades, pero hay veces que cuando tienes, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que llega muchas situaciones, digamos, pruebas que una viene tras de otra y otra, y como que uno pierde el enfoque de sí mismo, o sea, como que te olvidas de ti mismo y lo que quieres tú es realmente sacar esas situaciones, esos problemas que tienes encima, porque si los postergas o los atrasas, pues siempre los vas a tener ahí como carga, ¿no? Entonces hay veces que pues yo creo que como ser humano, yo creo que la mayoría nos pasa, pues nada más le das vuelta al asunto, pero si no los enfrentas, si no los solucionas, pues no puede salir uno de ese atolladero y es lo que pasa a la mayoría, bueno, no sé, en el caso mío, ¿no? Este es un comentario que hago sobre de esto de las prioridades y pues es lo que a veces nos ciega, ¿no? Y le damos vuelta y pensamos cómo solucionar los problemas cuando realmente en vez de relajarnos y de tomar las cosas un poquito más tranquilos, pues no, seguimos muy obstinados, ¿no? En darle solución a los problemas y es un desgaste dentro de ti mismo que no tienes ni paz y no puedes coordinar bien y andas hasta como alterado, ¿no? Como llamamos estresado. Pero sí, ese es mi comentario que quería hacer. Sí, así es. Muy bien, muchas gracias. Así tal cual, tenemos que ocuparnos de las cosas que hay que trabajar. Así es. Lo importante dentro de lo que usted dice es ocuparnos, pero tratar de no perder esa paz interna. ¿Ya? Ese es uno de los retos. ¿Ya? Uno de los retos en los que uno tiene que trabajar, tiene que levantarse día a día, o sea, abrimos los ojos, digamos, un milagro nuevamente que Hashem nos da de empezar un nuevo día. Pero la situación a veces sigue siendo la misma, es decir, el problema no ha cambiado, sigue estando ahí. ¿Ya? Ujú. Pero tenemos que continuar y tenemos que entonces tratar de hacerlo con calma, hacer las cosas con tranquilidad. Yo sé que una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo en medio de los problemas. Ya, es decir, qué fácil es decirlo cuando uno está sin problemas, pero es allí donde está precisamente la prueba que acabamos de decir. Ustedes no son personas como hace unos años, ahora tienen un conocimiento, tanto que han estudiado conmigo como otros rabinos que han estudiado, ya no son la misma persona, ya están llenos de información. Entonces, esa información no es para tenerla ahí en el chip, en la memoria. Esa información es para ponerla en práctica. ¿Y cuándo se pone en práctica? Precisamente cuando se presentan las situaciones. Yo tenía una alumna que a veces me decía, pero es que en estos momentos, la verdad es que uno se olvida de eso. No, es ahí cuando más tienes que tenerlo presente. Cuando más ahí tienes que aferrarte del conocimiento que adquiriste. Entonces, ese es parte de refinamiento. Cuando hay el conocimiento, se puede precisamente manejar la situación de otra forma. Se puede incluso tener tranquilidad aún en las dificultades. Esto es algo muy paradójico, pero cuando se tiene ese conocimiento, se puede llegar a tener tranquilidad aún cuando uno está sufriendo. Eso es una paradoja, ¿ya? Eso, por ejemplo, siempre lo traigo a colación. El ejemplo lo mencioné hace un momento también en la reunión con la casa de Ángela, que estuvimos acá en Bogotá, que son mis alumnos también, y tuvimos la oportunidad de reunirnos en su casa y estudiar con unos otros invitados, y ojalá ahí se forme, para que sepan también lo que escuchan esta clase grabada. Hay un proyecto ahí de organizarse como comunidad, es decir,
lugar físico más adelante, pero por lo menos frecuentar, verse las caras, estudiar juntos, que no, si bien estos medios ayudan muchísimo, no es lo mismo que estudiar en el sitio y que de pronto llegue un rabino, estudie con la persona, es diferente, muy diferente. Entonces, yo contaba ya esta historia por precisamente la otra persona que me voy a reunir con ella mañana, y contaba de que el rabino Nahum Gansu, que es el de la famosa palabra, la famosa frase Gansu Letová, era un rabino que estaba postrado en cama, con muchas llagas en su cuerpo, incluso no podía caminar, etcétera, y sufría mucho en su cuerpo. Y él fue esta la persona que decía Gansu Letová, todo es para bien. Entonces, notamos entonces en su palabra o en su frase una tranquilidad, una paz, aún en su sufrimiento, y no era cualquier sufrimiento. Entonces, más que lo que yo diga aquí, que puede sonar fácil, como decía, qué fácil es decirlo sin los sufrimientos, hay que pensar en esos sabios que en verdad nos demuestran que tenemos el potencial. No tenemos pruebas tan difíciles como esas, valoremos eso primeramente. No tenemos pruebas, hay gente que tiene pruebas muy difíciles, enfermedades también que les ha quitado alguna movilidad, alguna cosa así. Gente que está luchando con enfermedades terminales, etcétera, un montón de cosas. Y nosotros, si bien tenemos sufrimientos, no tenemos esa situación tan a ese nivel. Entonces, vemos aquí que si bien no tenemos sufrimientos tan grandes, podemos aplicar ese tema de Gansu Letabá, no solamente verlo un dicho, una frase, sino mantener, cuando la persona se hace consciente de que todo es para bien, como lo estamos diciendo aquí en esta clase, de que todo tiene un propósito, de que incluso agradeciendo por ese bien que aún no comprendo, yo le quito fuerza al mal. Entonces, en ese momento es donde tenemos que practicar las cosas que se aprenden, tal cual como lo dice el señor Mauricio. Ahí las dificultades que tiene uno que ocuparse, tiene que hacer las cosas, pero sobre todo hay algo que da tranquilidad y es la emuná. Cuando la persona dice, bueno, Hashem, en verdad no sé por qué me está pasando, pero tú eres justo y voy a esforzarme. Entonces, agradecer y entender que todo esto es para nuestro bien, en verdad, nos permite luchar y hacer las cosas, pero con una paz interior. En eso tenemos que mantenerlo y que ese conocimiento que estamos estudiando se ponga en práctica en esas situaciones. Y listo, la señora Alicia, creo que tiene la mano levantada. Tiene la Adelante. señora Alicia, pero también la estimada Norma. No sé si todavía tenga participación, estimada Norma. Sí, sí, va más o menos con lo mismo, con el avance. Más que todo es cómo saber que avanzo, cómo saber uno que uno avanza, porque me queda claro ah, cuando hay situaciones o la misma situación o parecida, entonces puedo como comparar mi reacción, cómo yo reaccioné antes y cómo reacciono ahora. Pero cuando no es así, o sea, porque ahí es como más fácil, ¿no? Decir, ah, bueno, ya no me enojé, ya estuve tranquila, pero en sí, ¿cómo yo medirme? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo medirme, autoanalizarme y medirme de que si voy avanzando o no? Bueno, muy buena pregunta. Eso que acabas de decir es fácil de medir porque es como en un corto tiempo. Ya puede ser que una persona se enojaba y resulta que está luchando con esa cualidad y pasó una situación en la familia al mes siguiente que de pronto la persona pudo haber reaccionado de otra forma, pero mantuvo la cordura y reaccionó de una forma más adecuada, etcétera. Entonces, esas cosas son más apreciables en el corto plazo. Ahora, la pregunta que estás haciendo de cómo, en otros casos que no sea ese, cómo puedo yo medirme, cómo puedo apreciar yo ese avance, eso es en el más mediano y largo plazo, ¿ya? Mediano y largo plazo. A veces uno no se da cuenta del efecto que tiene la Torah que uno está estudiando, ¿ya? Pero si uno mira 2, 3 años hacia atrás, uno es otra persona, en verdad. O sea, ha cambiado muchas cosas, cosas que de pronto las consideraba normales, que de pronto no eran costumbres malas dentro de lo que la persona vivía. Pero hoy día, con el conocimiento que tiene, ha empezado a analizar y mira, en verdad que ya a la persona no le gustan ciertas cosas que antes le gustaban, no se comporta de cierta forma como antes se comportaba, ya empieza precisamente a ser otra persona. Incluso tiene un efecto, como siempre he dicho, un efecto incluso en el semblante de la persona. La persona también tiene otra apariencia, tiene
se muestra un poco a veces más tranquila, más alegre, la gente dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hace? ¿Cuál es tu secreto? ¿Ya? Entonces, hay cosas que se ven más a largo plazo. A largo plazo, ¿ya? Solamente hagan el ejercicio, no sé cuántos años llevan estudiando en el tema de noajismo, con otros diferentes rabinos, diferentes libros, etcétera. Procesos que ya se han hecho con un rabino de cabecera y que le consultan, que le ha ayudado a manejar ciertas situaciones de la vida. Sobre todo ese tema también es una de las cosas que ayuda a medirse cuando la persona tiene como una conversación relativamente frecuente con el rabino y va absorbiendo esos consejos, se da cuenta cómo le han beneficiado, entonces va viendo un cambio. Entonces hagan el ejercicio. No sé cuánto tiempo llevan, pero pónganse a analizar, incluso tomen papel y lápiz ustedes mismos y pongan a mirar en esos 3, 4 años, 7 años, hay personas aquí que llevan mucho tiempo, ¿han cambiado realmente? Háganse esa pregunta. ¿En qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas hacían? ¿Qué cosas ustedes se dan cuenta que hoy no hacen? ¿Qué cosas les gustaba que hoy no les gusta? ¿Qué cosas antes ustedes permitían y hoy día se dan su lugar y dicen, no, no lo voy a permitir? ¿Sí me entiende? Entonces, de seguro vas a ver cambio allí. Es una manera de pronto de medirse, como que tener la medida exacta de cuánto cambiaste, como una medida cuantitativa, va a ser muy difícil. Pero en cuanto a la calidad de vida que la persona empieza a experimentar, vas a ver un cambio. Y eso se ve más a largo plazo. Entonces, hagan ese ejercicio en el tiempo que llevan, en el contacto que han tenido con diferentes rabinos, con diferentes libros y todo ese crecimiento que han tenido, hagan el análisis y después me cuentan en una próxima clase. Ya, de pronto no con detalles, pero ahí me van a responder esa misma pregunta ustedes mismos. ¿Han avanzado? Ya ustedes me dirán. Muy bien, Rap, muchas gracias. Estimada Alicia, adelante. Sí, Rap, buenas noches. Buenas También noches. veo yo que hay sufrimientos que vienen, pero que uno cree que son malos. Y recuerdo las vacunas de mis hijos. O sea, era doloroso no solo para ellos, sino para uno, que se las pusieran y oírlos llorar. Ellos creían o creen en ese momento que son malas. De hecho, una vez estaba yo haciendo fila para retirar un medicamento y iba una chiquita y le decía, señora, señora, pero yo soy buena, yo me porté bien, ¿por qué me va, por qué me va a vacunar? Y le digo, qué feo que las personas tengan esa idea. Ya ahora grande, pues lógico, comprenden que ese dolor fue para bien porque la vacuna era necesaria para los niños. Entonces, ¿Sabe yo por qué de pronto también dice la veo, niña? Perdón, ¿sabe por qué perdón, dice la sí, niña eso de pronto? A mí me hace pensar que su papá le dice, o me haces caso o te ponemos la vacuna. es ¿Viste cómo el niño correcto. asocia algo erróneo? Esa es Sí. la importancia de uno, lo que uno dice y cómo debe enseñar. Sí, Así es. terrible. Yo en ese momento sí digo, yo a ella seguro la acosan con eso, o se porta bien o la llevo a vacunar. Entonces, Claro, también, Rabino, digo yo que el hecho de lo que uno sabe ahora, lo que ha aprendido, a refinar para uno, también refinar para otras personas con el comportamiento de uno y realmente comprender el trabajo que vinimos a hacer. Es un mundo mejor para que habite Hashem. Entonces, sí es ujú, importante las clases que así es. recibimos y lo que vamos aprendiendo. Muchas gracias. Así es, mire, antes de dar la palabra a otra persona, parece que levantó la mano. Yo le voy a contar mi experiencia personal sin muchos detalles para no extenderme, pero como decía, yo en momentos difíciles como cualquier ser humano que he vivido, de pronto no me comparo con nadie, los momentos difíciles para mí. De pronto hay personas que tienen momentos mucho más difíciles que yo. Ya, yo no me pretendo comparar con nadie. Pero ha habido momentos en mi vida en los que he tenido un sufrimiento, digamos, y me he tenido que, incluso me hago la pregunta, como que cualquier ser humano, bueno, ¿qué será lo que hice mal? ¿En qué me he equivocado? Hay cosas que están dentro del raciocinio que uno dice, bueno, sí, y me metí en un tema que no debía meterme, un negocio que me salió mal, etcétera. Pero yo tuve una vez, en una de las últimas cosas que me pasó hace como 2 años casi, estuve una vez, una semana, afectado por algo que me pasó. Afectado en el sentido de que me tenía como pensativo, un poco cabizbajo. Obviamente seguía haciendo mis cosas, apegándome al creador, pero al mismo tiempo me tenía un poco como que, es como como cuando alguien traiciona tu confianza, ya, algo así. Es algo que duele y que le cuesta a uno a veces superarlo. Entonces,
durante ese tiempo yo estuve analizando, analicé dentro de las cosas en que me pude haber equivocado, pero al final de cuentas había cosas que no estaban en mi control. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a agradecer por eso, porque yo dije, bueno, algo tengo que aprender y voy a hacer para la próxima más cuidadoso en este punto, en este punto, en este punto. Y en ese momento que empecé a sacar como lo positivo de la situación, empecé a tener tranquilidad. O sea, ese duelo se empezó a perder. Ya se empecé a asumir las cosas con una tranquilidad y en verdad me sirvió. Por eso que digo que me ayudó a potenciar muchas más cosas. ¿Ok? Entonces sí se puede vivir un duelo. Nadie está diciendo que la persona pronto no se aflija, que no tenga sentimientos. No, no es eso. Estamos diciendo es que en esos momentos no solamente se deja avasallar por las emociones, sino que también piense, como dice uno por ahí, con cabeza fría, es decir, con tranquilidad, de una manera crítica, qué cosas puede corregir o de pronto qué cosas de su decisión o lo que sea causó eso. Y obviamente también agradecer a Hashem por esto, porque es una oportunidad para uno poder ver a veces no podemos ver las cosas hasta que no nos pasan esta situación. O sea, Hashem mismo nos presenta situaciones donde nos sacude él mismo y solamente así las pudimos ver. ¿Ya? Entonces, por eso hay que agradecer y por eso, listo, está bien vivir el duelo, lo que sea, el sentimiento, pero también no dejarse perder porque uno tiene un potencial mucho más grande. ¿Ok? Muy bien, No sé muchas si alguien me tiene algo que decir. Sí, tenía dos personas que con ellas va a concluir. Es la estimada Ángela y después con José Antonio López. La estimada Ángela de la... Ok. Me parece que... Hola. Sí. Sí, ¿Sí? Hola, ¿me sí, escuchan? ahora sí. Sí, te escuchamos. No, pues que Ah, precisamente eh, en ese aprendizaje también uno se da cuenta que ha cambiado y que ha madurado cuando se presentan, digamos, situaciones muy similares y ya uno reacciona con madurez teniendo en cuenta o sabiendo que alguna vez viví esto y lo afronté de una manera inadecuada y este fue el resultado, pues eso me enseñó y ahora yo voy a afrontarlo de otra manera. ujú. Antes para mí era muy fácil decir mentiras, digamos, como que llegué tarde porque no, es que hubo un accidente y se estrellaron unos carros, cosas así. Y era como fácil, o sea, bueno, listo, ya. Y entonces esto me hizo reflexionar en eso que me pasó cuando fue hace poquito, hace en estos días, que yo iba para, o sea, yo cité eso fue el viernes, ya me acuerdo, yo cité a mi equipo de trabajo a una hora. Cuando me di cuenta, pues ya iba tarde, ya nada que hacer, o sea, ya no alcanzaba a llegar, y más que iba para el centro. Entonces yo iba caminando, no, les voy a escribir que es que hubo trancón y cuando yo dije, "Ay, no, yo, o sea, porque estoy pensando esto, o sea, yo no puedo, o sea, me sentí mal, ¿sí? Yo dije, no, pues me cogió la tarde, ¿qué más? Pues eso fue lo que sucedió. ¿Mm? Entonces yo dije como que bueno, chévere, porque, o sea, primero, pues hace rato no me pasaba que citaba y que llegaba tarde. Pero me Mm. pasó y yo dije, bueno, yo no puedo volver a decir esas cosas, o sea, me sentí mal, realmente no es que, ay, no puedo porque es pecado, no, fue que me sentí mal. Sí, Solo antes era muy normal. Decir, no, son mentiras pequeñas, dice la persona. Ujú. eso, entonces fue como el hecho o sea, primero pensar, bueno, me voy a excusar diciendo que no hubo trancón porque de pronto tal vez hubo pero me sentí mal e inmediatamente pensé, "Ay, no, o sea, como, no, 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 o sea, con que fuera una bobada, pero o sea, no, eso no se hace. Entonces, pues Ujú. finalmente les escribí que iba tarde, que mil excusas que fueran adelantando esto y esto y esto, y ya, listo, punto. Entonces, digamos que son pequeñas cosas, pero ahí uno se da cuenta que uno sí ha cambiado, que uno no, y igual uno no puede seguir siendo el mismo, y en esas pequeñas cosas pues se conoce realmente quién es uno.
Entonces sí, Sí. claro que todas estas clases, el rodearse de personas con las que uno pues comparte, se conecta, que tiene como el mismo sentir, este aprendizaje, le sirve a uno como ser humano. Por ejemplo, que cogió o le dieron mal unas vueltas y uno es consciente que la persona se está equivocando y uno no, que así no es. Entonces, en todas esas pequeñas cosas, pues claro que uno va siendo un mejor ser humano, como alguna vez alguien me dijo, pues que uno debe ser la mejor versión, pues de uno mismo. Ujú. Entonces, Sí, de hecho yo creo que así es, muchas gracias, Ángela. De hecho yo creo que es más fácil ver esos cambios que preguntaba Norma en las pequeñas cosas a veces, donde uno más ve los avances, en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles. Ahí donde más se da uno cuenta que sí ha cambiado. ¿Ok? Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, estimada. Por último, le doy la participación al señor Juan Antonio López. Adelante. Gracias, Israel. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias, Ra, por las clases geniales. Y bueno, un poquito, ya contestó un poco usted en el comentario previo. Y bueno, Ujú. también Ángela un poco con todo eso. Como que cambió en todo esto lo que iba a preguntar o lo que iba a comentar, pero bueno, rápido. Sí. Se habla mucho y sí, qué bueno, bendito Dios, de los avances que hemos tenido o que han tenido los compañeros. Y de repente yo así como que me saco dando un poco porque digo, yo siento como que voy para atrás. O sea, como que de repente digo, sí he cambiado en algunos aspectos, pero hay uno en especial que sí me pesa mucho y que no puedo cambiar. O sea, de veras sí trato. Sí, como que soy medio geniudito, entonces, y soy medio teriquito, entonces con cualquier cosa, así como que, eh, ¿Cómo así? ¿Cómo así? así, ¿no? Pongo así, Ah, ya, ya. Mal me dice, carácter. sí, exacto, me dice mi esposa, porque hemos leído un libro que me acuerdo que le dije ahí por inbox, se llama, la autora es una psicóloga española, Mariam Rojas Estapé, y me dice, oye, pues parece un cortisol con piernas, o sea, el cortisol es una sustancia, ya Israel ya le agarró la onda a varios, ya están botados de la risa, ya me entendieron, porque sí, o sea, sí me pongo así medio crazy, y de veras, Dios sabe que trato de no detonar, y pues yo creo que ahí está duro y dale. En otras cosas sí he tratado vamos, no que la otra no lo trate, pero sí he sentido un avance sustancial en otras áreas y en esta siento que voy así. O sea, como que antes estaba mejor y ahora de veras que sí. Eso ha repercutido un poco en lo que decía, ¿no? Pues de repente no ha habido chamba, de repente no eso, entonces empieza a poner uno peor. Pero bendito Dios, ya para cerrar, creo que he visto lo que decía hace ratito, lo de Naomi Gamsu Letová, y como que se ve la pequeña bendición envuelta en eso que hablaba en la clase de la mañana, bueno, perdón, de mediodía, donde se ve a lo mejor el bien envuelto o disfrazado en algo, o al revés, algo así mencionaba. Y bueno, hay algunas cosas que digo, bueno, pues ya Dios dirá, o sea, no que deje uno así sin hacer nada, sin buscar chamba y sin tratar de avanzar en lo que uno tiene que hacer, pero de repente empieza a caer un poquito de trabajo o empieza eso que le molestaba a lo mejor a mi esposa, a lo mejor, y que hicimos un pleito o algo, de repente como que ella solita, pues órale, ¿no? O sea, agarró la onda porque yo me engancho muy fácil. De repente le dije, ¿sabes qué, hija? Pues haz lo que quieras. O sea, de plano, pues, haz lo que tú creas que esté bien y si eres feliz, pues adelante. Y yo así, ya, se acabó. Fin de semana se fue con mi suegra y regresó. Digo, perdón, pero pues así como se edita, ¿no? Yo dije, ay, bendito Dios, porque pues yo dije, ya, ¿para qué le buigo si para qué le busco si vamos a estar de pleito? Entonces dije, bueno, pues ahí Dios dirá. En fin, este tipo de cosas que yo creo que sí ha avanzado, pero lo que me da como que mucha tristeza es que por ese enojo he perdido, creo yo, como que de las cosas que he aprendido. Dijo muchas cosas a mediodía que yo quería
decir aportar y todo eso, de repente, yo me sé lo que está diciendo el Rabbi, está preguntando, ¿y dónde era? ¿Y cuál era? Yo creo que va por ahí, no sé, pero bueno, es lo único que quería comentar, que qué bueno que vamos todos para arriba, pero sí hay unos que a mí sí me cuesta y no sé cómo hacerle. Le hago una pregunta. Gracias. Sí, muy bueno. Muchas gracias. Qué bueno escucharlo. La verdad que veníamos tratando hace rato. Usted está en mi grupo también de estudiantes. Pero bueno, primera vez que lo escucho participar y muy bueno, la verdad. Y bueno, tuvimos una clase en la tarde en la casa de Ángela y también invitamos a varias personas que estuvieron de mi grupo de estudiantes. Por eso hablaba de la clase de la tarde. Y yo le hago una pregunta. Cuando usted se enoja, de pronto discute con su esposa, cuando se le pasa el enojo, ¿cómo se siente? No, pues pa'l perro, mal, o sea, mal. Se arrepiente también de que pronto si le dijo algo a ella, dije, ¿por qué le dije esto? ¿Cierto? Sí, mal. Debí contestarle de otra forma. O debí quedarme callado. Bueno, Sí, sí, mal. le tengo la solución, pero se la voy a compartir por interno, ¿yo? Ok, gracias, Rafa. Ya, por correo. De todas maneras, como estoy viajando y eso, si se me olvida, me escribe, porque como usted no tiene WhatsApp. Pero quiero hacer unas preguntas un poco más, de pronto cambiar algunos mails, algunas preguntas tipo como de pronto situaciones que pasa y cómo se siente y eso. Y creo que le voy a dar un consejo que le va a cambiar toda esa situación y va a traer mucho shalom bait, mucho paz en el hogar. ¿Oyó? Bueno, sí, gracias. Muchas Sí. gracias, Rap. La Muchísimas verdad gracias. es que yo creo que el estimado José es el ejemplo de todos aquellos que vivimos en matrimonio. Y te arrepientes después de haber dicho porque dices, ¿cuán caro me va a salir el arreglar esto? ¿Cuán caro me va a salir arreglar esto? Pero al final del día creo que es parte del crecimiento y el aprender a guardar silencio por un minuto, un segundo antes cuando tienes toda la intención de decirlo. Ahí ya como que vas mejorando un poco. Pero bueno, excelente clase, la verdad, muchas gracias a todos por conectarse, excelentes participaciones las de todos. Y de nuevo una disculpa por haber estado ahí atropellado ahí medio en el tiempo, pero gracias a Dios que nos permite estar conectados. Les deseo a todos una excelente noche, estén pendientes de los contenidos de la Fundación que vamos a estar subiendo en el grupo de WhatsApp y toda la actualización de videos de estas clases que no he podido subir, gracias a Dios ya tengo restablecido mi servicio de internet, así que ya vamos a poder subir las clases. ¿De acuerdo? Por favor, Israel, antes de que cierre para que le escribas por el grupo y sugieran de pronto qué tema abordamos en la próxima clase. Voy a hacer una encuesta Tanto de los preceptos no agiles de la Ajá como un tema de estos, ¿ok? Ok, perfecto. Voy a hacer una encuesta para que podamos ahí tener una votación y que podamos empezar a trabajar en la programación. Les deseo una excelente noche, inicio de semana. Fuerte abrazo a todos y shalom, shalom. Shalom, que pasen muy bien. Gracias, Rap. Buenas noches. Gracias. Chao, chao.